Nos preocupa mucho el tema que tiene que ver con los almuerzos escolares, con la actitud también que puede tener el ministerio ante esa situación de denuncia. Así que abrimos la charla en esta tarde-noche sobre ese tema. Así es, por eso ya damos paso a nuestros invitados. Nos acompaña aquí el diputado Adrián Billy Baesken. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación. Estamos siempre a las órdenes para poder un poco hacer posible que el equilibrio democrático se pueda dar en nuestro país, ¿verdad? Claro, también nos acompaña el señor Rafael Resquín, él es presidente de la Unión de Educadores del Paraguay. ¿Cómo le va? Gracias por venir, profesor. Buenas noches, Fernanda, Diego, a los invitados. Y gracias por la invitación también. Gracias. Y también nos acompaña Fernando Paredes Brites, él es el coordinador ejecutivo de la FENADES. ¿Cómo te va, Fernando? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. ¿Cuál es tu primera impresión después de esta semana de alimentación escolar, un poco más en realidad? Lo que ustedes notaron, lo que ustedes observan como gremio también. Lo que nosotros notamos como gremio es lo siguiente, que vemos una inoperancia por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que son personas ya preparadas, listas para esta, y también gente que está cobrando mucho por hacer este tipo de trabajos. Creo que nos parece un poco mal la administración de los recursos que existen en eso y muchos otros puntos más que vamos a estar tratando el día de hoy. Bueno, profesor, ustedes también hoy estaban encabezando todo un posicionamiento de parte de los educadores esta tarde, ¿verdad? Así es, como Unión Nacional de Educadores nosotros tenemos un posicionamiento bastante claro con relación a lo que está sucediendo y sobre todas las cosas, porque nosotros en épocas pasadas fuimos un poco los impulsores de un proyecto similar. Esto realmente nació en la UNE, este proyecto, hace 20 años, en el año 2005. Nosotros habíamos planteado lo que es el famoso proyecto 5 de octubre, donde está ya contemplada la jornada única de trabajo, la doble escolaridad, el almuerzo escolar y la gratuidad de la educación media. En realidad, este proyecto es un proyecto bueno, siempre y cuando se cumpla como se debe cumplir, independientemente a los elementos que se fueron dando, y eso es lo que a nosotros nos pone en una franca preocupación, porque acá se desnuda una serie de elementos negativos, entre los cuales está nuevamente la improvisación. Se improvisa primero porque las instituciones educativas nunca estuvieron en condiciones para recibir este tipo de servicios, sí, razón por la cual se tuvo que derivar las empresas privadas. Como consecuencia de la primera semana de suministro de estos alimentos, recibimos nosotros muchas quejas de distintas partes del país. Y esto se llegó, diríamos, al pico, vamos a decir, mediático cuando se produjo este hecho en una escuela de Mariano Roque Alonso. Y lógicamente nosotros no vamos a entrar a discutir a profundidad la cuestión, porque realmente no estamos en la información, vamos a decir, muy profunda, pero sí lo que nos preocupa es el posicionamiento de las autoridades, que demostraron más bien una especie de ponerse a la defensiva en vez de tratar de subsanar la situación, en vez de responsabilizarse juntamente con la empresa de lo que realmente pudo haber sucedido, en vez de investigar como corresponde. Sin embargo, se ponen a la defensiva y amenazan. Y esa es la parte grave. Más preocupados por eso, por la imagen, por supuesto, que por el plato de comida de los niños. Por supuesto, se nota que acá mucho más se preocupan de que las empresas no dejen una mala imagen, mientras que a nosotros nos preocupa es la seguridad de nuestros niños. Imagínense. Y después lo que sigue, por ejemplo, dentro del protocolo que se prohíba a los docentes, a los directores principalmente, por ejemplo, que haga la denuncia inmediata. Nosotros que estamos hace décadas en la educación, sabemos la responsabilidad que asumimos como docentes, como directores. Imagínense si por alguna de esas grandes casualidades, por más que no sea la causa, un alumno se intoxique. El padre de familia no va a ir a recurrir a la empresa, no va a recurrir a la instancia superior, va a recurrir directamente a la institución. Y la directora o el director le puede decir, yo no sé nada, pues me prohíben investigar o publicar o darle seguimiento. El documento dice. Claro. Tenemos la circular para mostrar un poquito de qué es lo que estamos hablando, porque decíamos, a todos nos preocupa o todos queremos que los niños tengan esta calidad alimentaria, claro, que tengan todo esto. Tenemos ahí el documento, la circular del Ministerio de Educación. Donde insisten en un protocolo a través de una inscripción en el RUE, pero que piden que no se haga
llega a amenazar el documento, es amenazante. En realidad es amenazante porque aclara de que habla, por ejemplo, en estos términos. Acá tenemos, profesor. Miren, Hay una parte donde... sí. Ahí, en la primera parte dice, los directores cumplen 4 funciones. Sí, claro. Después abajo ya dice, no, es atribución de los directores determinar la calidad de los alimentos recibidos. Claro. Eso corresponde exclusivamente a la empresa. En todo caso, si al momento de recibir los alimentos el director cree notar deficiencias como mal aspecto, olor desagradable, al momento de reportar en el RUE la cantidad de raciones, ahí podrá informar sobre estas situaciones en el espacio de observaciones. También podrá reportar situaciones al Ministerio de Desarrollo Social. Tampoco corresponde a la dirección de los establecimientos educativos hacer el seguimiento de las quejas. Ahí está lo que usted decía, profesor. Ahí está, ni siquiera está permitido que el director le pueda dar seguimiento. Imagínense, mis hijos están comiendo una comida que viene de algún lado. Se siente mal el chico, cosas por el estilo. Yo no tengo derecho a investigar. Yo soy el responsable de la... ¿Cómo es que la empresa va a evaluar la calidad de la comida que ellos hacen? Es juez. Por supuesto, es juez y parte. Es juez y parte. Yo no voy a estar dándole una, qué sé yo, dándole un aspecto negativo a lo que yo hice. Claro. Y hay otra parte del documento, si volvemos a ver, en el segundo apartado incluso dice, no es responsabilidad de la dirección determinar el destino de los excedentes de alimentos, si es que existieran, si llegaran a sobrar raciones, por ejemplo, la empresa proveedora, solamente ella, en coordinación con el ente administrador, que es la Gobernación o el Ministerio de Desarrollo Social, es el que podrá determinar el destino de los mismos. Los directores o encargados de despacho no tienen atribuciones para intervenir. En esta parte, ¿están de acuerdo, director, profesor, o no? Mira, si nosotros estamos seguros de que eso se va a hacer como corresponde y la institución no va a cargar después con los residuos o de los residuos venga otro tipo de problema, no hay problema. Sí. Pero lo que sorprende es cómo de una forma inexplicable le quiere excluir al director de todo ese proceso de distribución. Y lo que pasa en su escuela además, ¿verdad? Lo que pasa en su escuela, lo que puede pasar con el alumno. Acá al final de cuentas lo importante no es que la escuela se ensucie, eso se limpia. Pero si al alumno le pasa algo, nosotros tenemos experiencia, pero añares, el alumno apenas se siente mal, nosotros detectamos que el alumno puede eventualmente tener fiebre, nosotros sin ser médicos tenemos que intervenir. La salud del niño está por encima de todo. Entonces, esa es la parte, y sobre todas las cosas cuando los ministros, porque no solamente el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo Social también, cuando sucedió aquel hecho en la escuela de Mariano Roque Alonso, ellos no dijeron, vamos a investigar, es grave lo que pasó, vamos a conversar, vamos a llamarle a los actores, No, ellos directamente amenazaron y sin que haya un proceso, diríamos, de investigación, anuncian el sumario a la directora. Diputados están recibiendo reportes, porque muchos parlamentarios hablaron de que estaban recibiendo reportes de diversas zonas con problemas. ¿Hay esa situación? ¿Se está dando la situación problemática con los almuerzos? Claro que sí. El caso de Mariano Roque Alonso es uno de ellos. Y es grave porque lo que se percibe, lo que se escucha por parte de las autoridades competentes, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, y el ministro de Educación, es que tiran más a favor de la empresa que de los chicos, de los niños, de nuestros hijos. Y esto es grave. Esta resolución, esta circular y la resolución del CONAES es grave porque, aparte de atentar artículos constitucionales y que echa por tierra que la escuela es tu segundo hogar y que nuestros profesores son como nuestros padres, esto trata de amordazar, tratan de perseguir a las profesoras y a nuestras mamás que cuidan de nuestros hijos en la escuela. Y eso no lo podemos permitir. Por eso nosotros hoy en Diputados presenté un proyecto que insta, un proyecto, si bien es unicameral, tiene mucha más fuerza, profesor, que esta claro simple sí, circular, supuesto, porque va a ser del Poder Legislativo, que es la representación del pueblo. El proyecto insta a todos los docentes y a todos los padres de familia de las instituciones públicas de todo el país a publicar por redes sociales la recepción, la distribución y la administración del almuerzo y la merienda escolar. No vamos a permitir, desde mi posición como opositor, como integrante del cuerpo legislativo, que quieran amenazar a las profesoras o perseguir
por el hecho, Diego, Fernanda y la gente que nos está viendo, por combatir la corrupción y cuidar a nuestros hijos. Esto es inaudito, no corresponde. Y lo que más a mí me parece peligroso es que dicen, esta circular se basa en la propia ley que regula todo lo que tiene que ver con el programa Hambre Cero. O sea, estamos hablando de que ahí supuestamente ya se determinan, y en el decreto reglamentario también, este mismo proceder para los directores. Y abajo incluso dice, en este mismo documento, ahí al final, lo que preguntabas, Diego, dice las responsabilidades, las atribuciones, ahí está. Es importante tomar conciencia de las funciones del servidor público, incluyendo a directivos de instituciones educativas. Estas deben ser explícitas y regladas. Asumir funciones que no están ordenadas o están prohibidas puede acarrear consecuencias administrativas, civiles o penales, dice. Fernanda, Diego, Fernanda, siempre denunciamos nosotros la realización, la concreción de una ley hecha por ellos. Esta ley está hecha 100% por el cartismo. ¿Quiénes son los que administran? Y son ellos. El CONAE está compuesto 100%. Ellos son juez y parte al mismo tiempo. ¿Y la empresa? Y la empresa es la que provee. Pero ellos son los que controlan a la empresa. ¿Creen que tiene vínculo político también? ¿Cómo te explico, Diego? Y por supuesto que sí, seguramente, ¿verdad? No va a ser novedad eso. Te explico. El que administra es controlado otra vez por el mismo equipo. Este es un gobierno del club de los amigos. Y cuando nosotros, por eso tomo las palabras del profesor, porque cuando le escuchamos al ministro de Desarrollo Social con una actitud desafiante hacia la gente que les cuida a nuestros hijos, eso no podemos permitir. Anique Yaquilletti. Por eso vamos a hacer, ojalá que hoy lastimosamente nos quedamos sin quórum, pero en la próxima sesión de diputados vamos a aprobar, si Dios permite, esta resolución unicameral que va a tener mucha más fuerza y que les va a dar la garantía a ustedes para que ustedes sigan cuidando a nuestros hijos como corresponde y no prestarnos a este tema de hambre cero, que en conclusión es un feroz platayeú del gobierno del cartismo. Y ustedes están anotando como alumnos quejas, reclamos, tienen los compañeros que están reportando, ¿cómo están observando? Si comparamos con el año pasado, por ejemplo, el servicio del almuerzo o la merienda. La verdad que sí, están llegando reclamos por parte de otros compañeros. Otro de los reclamos más grandes es que las autoridades hablan de universalización de la alimentación escolar cuando eso no existe. O sea, están dejando a muchos distritos, a muchas ciudades, a muchas zonas sin alimentación escolar. Están hablando de priorizar algunas zonas que son más vulnerables y tomamos como por ejemplo el departamento de Alto Paraguay, que son una de las zonas que más necesita y no cubre la totalidad de la alimentación escolar en muchos de sus distritos más olvidados. O sea, a ustedes les reportan eso también, Fernando. Sí, nos reportan, nosotros tenemos reportes sobre eso por medio de nuestros coordinadores departamentales y demás. Entonces, de esa universalización es la que nos genera mucha duda de dónde están sacando ese término o si comprenden ellos ese mismo término de universalización. Claro, porque además hay que sumar que en el interior, en muchas escuelas, están haciendo las cocinas, es decir, los padres van y cocinan ahí los alimentos, no así como se ven en otros puntos que se vaya, ya está todo servido, ¿verdad? Sí. Y a eso sumarle que no tienen lugar donde cocinar, que no tienen lugar donde comer, o sea, las carencias son aún mayores, me imagino lo que les dicen a ustedes, Fernando. Así mismo, y comparto lo que estaba diciendo de vuelta el compañero, ¿verdad? En que las escuelas y colegios no están preparados para poder recibir la alimentación escolar, no tienen una infraestructura para poder dar a los alumnos un espacio. ¿Cuánto comedor o...? Un comedor, un lugar en donde ellos puedan sentirse cómodos para poder recibir la alimentación escolar, que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Totalmente. ¿Se encaró mal, se apresuraron? ¿Qué opinan con respecto a este plan que se arrancó este año? Porque tengo entendido que fue en julio, agosto del año pasado ya que se anunció. Pero ahora estamos notando mucha falencia de vuelta. Esto es un proceso. Esto no empezó ahora. El programa Hambre Cero empezó ahora, pero el programa de alimentación escolar es una cosa de hace mucho ya. Claro. Que justamente fueron arrojando
problema bastante grave porque yo recuerdo una anécdota nomás cuando nosotros conversamos con el ministro Zárate en su momento sobre una preocupación que teníamos con relación a la merienda escolar, la doble escolaridad de los alumnos. ¿Y qué dijo el entonces ministro? Vamos a tener que dejar al albedrío de los padres. Si quiere que sus alumnos, sus hijos, almuercen en la escuela, pues se quedan a almorzar y si no, vienen a su casa. Lo que pasa es que con los chicos que deciden no almorzar, o los padres que deciden no dejar que su hijo almuerce en la escuela, ellos regresan a su casa y ya no vuelven a la escuela a la tarde. Claro. Y eso cercena una gran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. O sea que se vieron muchos problemas, muchos cuestionamientos de parte de los profesores, porque los profesores tenían que dedicarse muchas veces a ayudar a las cocineras si las hay. Y si no hay cocineras, tenían que las profesoras abocarse a preparar los alimentos. O sea que todo eso estaba generando un perjuicio muy grande a los alumnos. Por todo eso se comenzó desde el gobierno a gestar esta situación. Pero el problema es lo siguiente, que esto tiene una subyacencia bastante grave, porque ¿cuál es el problema de la educación en general? La falta de inversión. Y yo voy a traer un poco a colación un hecho cuando yo personalmente pregunté al entonces ministro de Hacienda, hoy presidente de la República, le pregunté por qué el gobierno se niega sistemáticamente en invertir en educación. Y me dice él, no hace falta invertir más, hace falta invertir bien. Entonces yo le dije, ¿cómo vas a invertir bien una plata que no hay? Cuando volvimos a preguntar en épocas eleccionarias cómo harían para invertir más en educación, pues nosotros estamos invirtiendo menos del 50% del mínimo requerido en educación. Entonces no responde la pregunta y dice, yo prometo duplicar el Producto Interno Bruto. Cosa que para mí es una falacia de punta a punta. No existe presidente de la República en el Paraguay en esta década, ni en la anterior, en las siguientes 2 o 3 décadas, que van a aumentar, o sea, que van a duplicar el Producto Interno Bruto en estas condiciones. Porque acá hay un problema grave que se llama inequidad impositiva. El 80% de la carga impositiva recae sobre la clase pobre y el 20% no hay responsabilidad de los ricos. Acá lo que hace falta es crear una fuente de financiamiento. Nosotros en la UNE tenemos un proyecto que se llama Campaña Nacional por el Financiamiento de la Educación Pública, en donde vamos a buscar la forma, acá con los señores parlamentarios que por lo menos tienen la visión de lo que es un país, que es un Estado, con los estudiantes. Nosotros tenemos un relacionamiento muy fuerte con FENAES, tenemos una reunión prevista con ellos, eventos con ellos en las próximas semanas. Entonces lo que queremos es que realmente el Estado paraguayo se ponga los pantalones e invierta en educación. Perdón, esta es parte de la inversión. Yendo al tema almuerzo, ¿verdad? Pero acá, es parte... Sí, no entiendo, pero acá no es un problema de recursos. Hay mucha plata. Un dineral se va a gastar en el almuerzo, de hecho. Sí, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Y a quién están orientados? Ese es el problema. ¿De dónde sacó el Estado el dinero? Pero debería aumentar, ¿te parece, el gasto también en este rubro? ¿O te parece no, tiene que tener una fuente de financiamiento. Viable. Si no hay una fuente de financiamiento, no es sostenible en el tiempo. Ese es el problema. El trasfondo político, ¿cuál cree que es, diputado, de este tema? ¿Se apuraron en encarar así? ¿Presentaron algo que no son capaces de ejecutar como pretendían? ¿Por dónde pasan? La imagen que hoy deja el gobierno del cartismo, del presidente Peña, con la declaración de sus ministros y todo su equipo técnico, es que crearon una ley, que es el programa de Hambre Cero, con el simple propósito de lucrar. No hay otra explicación, porque ellos atentaron en contra de la corrupción y centralizaron los recursos públicos y destinaron todo al super mega ministerio que es manejado por Tadeo Rojas. Ese ministerio tiene más presupuesto que prácticamente que salud y educación juntos, porque maneja los fondos para la pensión de la tercera edad y también la alimentación escolar, que es $600 millones. No existe otra explicación. El programa de alimentación escolar, merienda, vaso de leche, almuerzo escolar, nacía con el primer gobernador de Central, Luis Alberto Wagner, en el 93. O sea, esto no es algo nuevo, esto es ya algo que estaba siendo ejecutado dentro de la gobernación de Central. En Central teníamos este programa implementado, por ejemplo, en la municipalidad de Itá, donde un plato de comida lo realizaban los padres. ¿Y quiénes eran los que proveían? Los productores de la zona. ¿Cuánto costaba
hasta el año pasado, un plato de comida para el municipio de Itá, 7.000 guaraníes. ¿Ustedes saben cuánto cuesta hoy el plato de comida que hace este gobierno a través de la ley hambre cero? ¿Saben? ¿Cuánto? 15.000 guaraníes. Prácticamente el doble de lo que le cuesta, que le costaba a la municipalidad de Itá, por ejemplo, en proveer ese almuerzo escolar. La visión que nos deja es que quieren lucrar. Y crearon prácticamente un equipo, un club de amigos, porque la Contraloría General de la República, y eso nos preocupa y siempre denunciamos también, y lo dije yo al Contralor, el Contralor fue puesto por Tadeo Rojas. Tadeo Rojas fue quien mocionó a Camilo Benítez para ser Contralor General de la República. ¿Qué te indica acá? Ellos tienen la lapicera, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también, el cartismo que lo apoya, y la Contraloría que son parte de su equipo, de su amigo. Pero la Contraloría salió a defender hoy el trabajo de los docentes y dijo, claro que son los docentes, los directores los que tienen que hacer las denuncias, obviamente, por ejemplo. Fernanda, yo no digo que no va, claro, su función es esa, ¿verdad? Acá lo que decimos es que son todos amigos los que hoy están gobernando y el organismo que tiene que controlarles. Mínimamente tiene que salir el Contralor, por supuesto, a decir eso. Esta resolución, esta circular, esto es el acaboses, esto no corresponde. Por eso nosotros en diputados ya tenemos presentado un proyecto de ley y lo vamos a aprobar de forma a defenderle a los docentes y a los padres de nuestros hijos que están cuidando de nuestras familias. Claro. ¿Ustedes como FENADES tienen participación en esto o algún tipo? ¿Le escucharon en la mesa, digamos, a ustedes Sobre sobre el tema de los almuerzos escolares? ¿Tuvieron participación alguna, participación en el sentido de consulta o no tuvieron participación ninguna? desde lo que yo tengo entendido, no. Nada. No. No hay luego. No hubo una charla, porque a veces... Con los jóvenes, absolutamente nada. Porque ustedes decían algo muy importante en el comunicado que emitían hoy, Fernando. Sí. Decían, ni FONACIDE ni ahora el FONAE está solucionando el problema de la alimentación de los compañeros. Sí, arrastran las mismas problemáticas de años anteriores. ¿Qué, por ejemplo, es lo que ustedes ven así? Esto es igual que el año en que FONACIDE estaba vigente, que los desayunos que se daban antes. La calidad de los alimentos. La calidad de los alimentos. Claro. ¿Y el apoyo a los directores con esta circular que se conoció? Ellos tienen nuestro apoyo. Sí. Sí. Nos parece muy bien, porque el denunciar estos casos es la única forma de que se puedan resolver, aunque muchas veces creo que las autoridades no tienen la voluntad política de poder resolver este tipo de casos por sus distintas cuestiones, ¿verdad? Ya la inoperancia, podemos decir. Claro. Sí, No, estamos en una situación, los directores están en una situación un poco difícil. Yo les cuento un caso. El primer caso de denuncia que nosotros recibimos de Itapúa fue justamente una compañera, presidenta del comité de base nuestro, en una localidad de Itapúa. Pero ¿qué pasa? Esta compañera denunció el kit, la falta de calidad de la merienda. Ni siquiera hizo una denuncia pública, así, sino que hizo una especie de reclamo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice? Se elaboró todo un esquema de cadena de mando y comenzando por el director departamental, supervisión, dirección de su escuela, llega a ella la advertencia de que ella no quemó las etapas, no siguió los canales correspondientes y tiene que atenerse a una posible sanción. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el día anterior al caso de Mariano Roque Alonso. Nosotros denunciamos o sea que no es que denunciamos, sino que contrarrestamos inmediatamente eso, gracias a que la secretaria general la UNE es de Encarnación e intervino inmediatamente, me comunicaron a mí, nosotros movemos nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro elemento de trabajo que tenemos ahí, tuvimos que encararle al gobernador, el gobernador ni siquiera tampoco aceptó esa situación. Negó que haya denuncia, pasa por la dirección departamental, el director departamental tampoco alude que hubo denuncia, el supervisor se hizo el desentendido, la directora dice que recibió órdenes. O sea que comenzó desde el vamos el amedrentamiento. Llama la atención que no todos los gremios estén en la línea fuerte de reclamar esto, profe.
No, estamos en una... Hay una... en este momento el sindicato de directores lo que pareciera tener una posición un poco ambivalente porque primero... Un poco blanda. ¿Perdón? Un poco blanda con los directores. No, ambivalente digo por lo que primero sacó un comunicado donde ellos apoyaron más o menos el posicionamiento de las empresas diciendo que no hubo ninguna denuncia. Y por otro lado, ayer tengo entendido que sacó algo así como una especie de arenga diciendo que no va a permitir que sean cercenados los... Por presión de los agremiados. Pero sin embargo, aparte de ese gremio, nosotros estamos mañana, yo les cuento, mañana a las 2:30 de la tarde tengo una reunión con los ministros, tanto de educación como de desarrollo social, justamente porque nosotros exigimos que nos den las explicaciones pertinentes. Ahí estamos como 10 organizaciones sindicales, que se llama Unidad Sindical, nosotros estamos... Todos los sindicatos estamos en la misma voz en ese sentido. Okay. Queremos seguir hablando de esto, tocar también brevemente lo que fue hoy la distribución de kits. Sí, el día del kit que le decían. No llegaron en muchos lugares, nuevamente hay denuncias de faltantes, todo eso a la vuelta de la pausa, Diego. Ya volvemos. Muy bien, hablando de los kits, hablando del almuerzo escolar, la reunión también que nos adelantaba el profesor Resquina ahora, mañana van a tener con las autoridades entonces del Ministerio de Educación, también de Desarrollo, sí, para ver qué respuestas hay con respecto a las inquietudes que hasta ahora se generaron. Así es, y denuncias que se generan también. Queremos hablar de los kits escolares. Así mismo, día del kit, decía el ministro, no se llegó al arranque de clases, porque lo normalmente es que comiencen las clases con los útiles, ¿verdad? Pero cambió este año la forma, no sé si se sabía con tiempo de esto, pero se anunció hace unos días que iba a ser así. Claro, y que hoy iban a llegar. ¿Qué tal llegaron? En tu caso, Fernando, ¿a qué colegio vas? Yo voy al Colegio Nacional Carmen de Peña y tuvimos algunos inconvenientes con uno de los cuadernos que llegó y que llegamos a revisar. Seguramente ya van a estar compartiendo en pantalla. Y con respecto también a los reportes... Sí, perdón, Fernando, este es el cuaderno. Sí, que se recibió con... Fallado, digamos. Fallado. Ustedes normalmente hacen FENADES, hacen el control de kits, ¿verdad? Nosotros, FENADES, lanzamos una contraloría de kits que vamos a estar compartiendo ya desde la próxima semana. Hacemos cada año. Y entre la próxima semana ya vamos a estar lanzando de vuelta la contraloría de kits para que los alumnos puedan comentarnos qué tal llegó la calidad de los kits, si llegó en el tiempo informa. Con respecto a el día del kit, nosotros tenemos reportes de que existen colegios en los que aún no llegó. No les podría dar estadísticas exactas, claro, pero apenas tengamos ya vamos a estar... Pero están haciendo el trabajo como siempre, digamos, ¿verdad? Sí. De controlar. Que haya para todos los kits y que los kits estén completos. Este es el tuyo en particular, ¿verdad? Que estamos compartiendo acá. Sí. Que a vos te vino bien, digamos. Y a mí me vino bien, pero no sabemos la calidad de los... o el estado de los que llegó en otras instituciones para otros compañeros. Pero vos mirás la hoja y está todo lo que dice que tiene que tener, está todo. Sí. Está completo. ¿Y el caso de tu compañero es este que estamos viendo ahí en la foto? Sí, el caso de uno, ¿verdad? Pero ya se le... ¿Se le cambió? Se le entregó otro kit, igual se apartó ese kit. Okay, se apartó. Para que nadie más utilice, nadie más retire. Así mismo. ¿Y tenés en mente alguna ciudad de donde hayan reportado a FENADES que no llegaron los kits? Ciudad como tal no, pero existen otros colegios, como te dije. Okay. Porque también estaba lo que se decía, que había menos cantidad de kits. O sea, no estaban bien creo que se utilizó la lista el año pasado. Claro, del RUE. ¿Puede ser? Sí, y según el reporte que nosotros tenemos, ese fue el problema. Se utilizó un RUE no actualizado y lógicamente al no actualizar, aquellos alumnos que figuran recién a partir de este año, entonces quedan desfasados. Y acá yo recibí un montón de reportes. Estos son reportes desde presidente de comité de base de distintas localidades donde cuentan que los alumnos lloraron todo, que le preguntan cuándo se le va a entregar. Ellos no tienen respuesta. Y principalmente primero y segundo ciclo es todo un tema. Porque cómo vos le consolás al chico que ve que le das a su compañero y a él no le alcanza. Claro. Y eso se da, ponerle que hay un promedio de por lo menos 10% mínimo de faltantes. Haciendo un cálculo rápido. Sí. Hoy decía el ministro de Educación... O más de 10%. Que supuestamente eso se podría deber no solo al RUE desactualizado, sino a que muchos niños
volvieron a las aulas con el tema de hambre cero. Queriendo comer, aumentó la cantidad de personas o de niños en las escuelas. ¿Puede ser? Yo tengo mi duda en eso, porque la alimentación escolar no es nueva. Y sobre todas las cosas, hoy día la alimentación en la escuela, si bien hay que aceptar que muchos van para comer, sabemos eso. Sí. Pero una cosa nueva para los chicos. Pero tuvo mucha propaganda, Claro, tuvo mucha propaganda, pero hoy día la gente enseguida capta que la propaganda es la propaganda. Yo creo que es muy difícil hoy día por una propaganda semi-mediática vos puedas atraer a la escuela un porcentaje de alumnos que no estaba dentro del sistema educativo. Puede que sí, puede que no voy a entrar a discutir ese tema, pero me parece que por sobre todas las cosas es la improvisación pero lo que hizo a que... Lo que sí se puede notar que es contraproducente de repente utilizar la educación con estos fines propagandísticos, ¿verdad? Porque la idea del alimento en las escuelas no es que es importante, es necesaria, ¿verdad? Porque hay hambre en nuestro país, hay niños con hambre, lo mismo que los útiles escolares. El tema cuando se le da ese marco proselitista, el que después molesta y creo que después también evidencia mucho, porque se busca como una propaganda realmente este tema. Lo más grave es, Diego, Fernanda y compañeros, que la educación está tan deteriorada que no solamente se utiliza como un elemento de propaganda, sino que se mercantiliza desde todo punto de vista. Yo voy a traer una colación, a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Todo el mundo se alegra, por ejemplo, con las becas de Itaipú. ¿Quién papá no se alegra cuando su hijo recibe la beca de Itaipú? Pero ¿a dónde está orientada la beca de Itaipú? Está orientada a las universidades privadas. ¿Por qué no se potencia la universidad pública? Este país es el único país en el mundo probablemente donde los pobres van a la universidad privada y los pudientes van a la universidad pública. Entonces, son contrasentidos tan grandes que hacen como consecuencia la ausencia del Estado. O sea que la educación es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. La educación es una herramienta que se está utilizando. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, esto va un poco más allá de lo que estamos analizando. Se ha descubierto en el tiempo y en el espacio que la educación pública, la educación y la salud son dos elementos que generan dinero. Entonces, ¿qué hace las grandes corporaciones? Deja de lado las empresas que pueden no ser tan rentables y se abocan a la educación. ¿Por qué existen tantas universidades privadas en el país? ¿Por qué se inventa tantas ingenierías en toda la disciplina había y por haber? O sea que esto es mucho más grave de lo que de repente podamos analizar. Y ese copamiento que se nota en otras esferas del poder, también decía diputado que se nota en el ámbito educativo. No hay mucha... Claro, por supuesto. Esta ley que se creó a medida del programa Hambre Cero, el CONES, que está conformado 100% por la misma gente, no hay un opositor, no hay alguien que controle, son del Club de Amigos del Cartismo. Ellos crearon, y comparto con el director, porque esa es la imagen que se tiene, que ellos crearon, centralizaron los recursos públicos en contraposición a lo que manda la Constitución con el simple hecho de lucrar. Este tema de los kits escolares, me alarma lo que dice el director, el profesor, que inclusive más del 10% probablemente no estén recibiendo el kit. Esto es un fracaso, porque no puede ser que más del 10% o el 10% de los alumnos no estén recibiendo todavía, porque ya iniciaron las clases y porque eso también hoy sirve tipo como bullying y le espanta a los alumnos a ir a clase. No, a mí no me tocó, no me quieren luego, ya no me voy más. Entonces, creo que es un aspecto negativo y un fracaso del Ministerio de Educación y de este gobierno que no haya llegado todos los kits escolares. Y no sé si tenemos con la producción, yo compartí algunas denuncias del Departamento Central, ¿verdad? En el Departamento Central, en varias escuelas, no llegó todo el kit. Nos podrán decir que hay más gente, más alumnos en las escuelas, que no se actualizó el RUE. Es un fracaso de este gobierno. ¿De qué zonas, por ejemplo? De J. Augusto Saldívar. Tenemos ahí, le pasé a la producción y son varios, ¿verdad? Varios alumnos que no recibieron su kit y los padres obviamente están molestos y ni quieren decir los chicos, ¿verdad? Claro. Desilusionados porque no tienen que escribir. A nosotros nos llegaron a través del WhatsApp, también nos decía ahí la gente de la producción, Sí. en Camgretá, Upané,
otros lugares también en donde ya empezaron a escribir a decir, no, acá tampoco, Carapeguá también nos están diciendo que hay instituciones educativas en donde no están llegando los kits. Que en un inicio decíamos, Diego, también era un problema de logística, Sí. que no llegaron todos los elementos del exterior, por eso no se repartieron en el primer Claro, día. por eso se fijó un nuevo día. Pero también lo que decías vos, ¿verdad? Que se busca que sea universal todo lo vinculado a la educación, que siendo un chico de Cambireta que no tiene los mismos privilegios, vamos, un chico de Central, no es justo, ¿verdad? No corresponde. No corresponde. Yo ¿Ustedes traigo van a un sacar cuándo, perdón, el resumen de ustedes de lo que es el resumen que hacen de todas las denuncias que hacen? Porque ustedes año tras año hacen este seguimiento. Sí. Y van a sacar un informe. Y una vez tengamos todas las denuncias o tengamos una gran mayoría de denuncias de los asociados y demás compañeros que son estudiantes también, vamos a estar compartiendo por medio de comunicados. Claro. Profesor, ¿usted quería decir algo más para No, traigo nomás ese porcentaje que yo hablé. Yo hago un cálculo rápido. Yo recibí, por ejemplo, 3 reportes uno tras otro donde dicen que a mí me faltó 5, a mí me faltaron 7. O sea, no, es que muchas veces no llega a todo el colegio, pero falta unidades. Sí, ya sé, pero ¿Verdad? atender una cosa, Fernanda, si un grupo, uno te dice me faltó 5, otro me dice me faltó 7, otro me dice me faltó 6. En la mayoría de los casos no hay 50 alumnos. ¿Verdad? Y que si es que nosotros tenemos un promedio de 30 y pico de alumnos en cada grado. Existen casos especiales donde Claro. hay hasta 60. Sí. Pero nosotros hacemos un promedio de que si le falta 5 Por aula. a un grupo por aula y en una aula está 50 alumnos, tiene que estar para que sea 10%. Claro. Si hay 35 es mucho más que 10%. En eso hacemos un juego de números. Claro. Por ejemplo, en este grupo puede faltar 5, en el grupo 3, en uno puede faltar 2, en el otro puede faltar 7. Pero el porcentaje de alumnos, o sea que la cantidad de alumnos por grado es mucho menor que 50. Claro. Yo hago vamos a decir, hago un juego más o menos de cuánto por ciento más o menos, pero yo estoy seguro que el 10% o por arriba. Ok. Bueno, vamos a estar dándole también seguimiento a todo lo que tiene que ver con los kits, a cómo continúa repartiéndose también la alimentación escolar, Diego. Ojalá también, diputado, que puedan ustedes en su momento, en todo caso, pedir explicaciones en la Cámara, ¿verdad? Por supuesto. Sabemos que ahí se enfrentan a la mayoría, pero Los números que da el profesor es alarmante. Que vos tengas por aula 5, 6 o 7 kits escolares es prácticamente el 20%. Y 20% es muchísimo. Esto va a retrasar totalmente y es un fracaso. Es un fracaso de este gobierno que hay que denunciarlo. Porque el Congreso de la Nación les dio el presupuesto de gasto de la Nación para que puedan ejecutarlo. Y lastimosamente, Claro. por lo que vemos, si se ejecutó, se lo está haciendo deficientemente. Claro. vamos a hacer seguimiento, por supuesto. Así es, porque aquí lo que estamos hablando al fin y al cabo es, mucha gente dice, pero los padres son los que tienen que comprar el kit, los padres tienen que poner la comida a los niños, sí, pero acá se está utilizando plata pública al fin y al cabo, diciendo estamos repartiendo el 100% cuando que la realidad vemos que no es la misma. Claro, son millones de dólares que se van a utilizar Claro. para esto, Que postergando sale otra vez otros. de nuestro bolsillo. Claro, finalmente. Entonces tiene que ser una buena ejecución. La verdad que estamos extrañando eso. Así es, muchísimas gracias a los tres por haber venido. Muy amables. Vamos a Gracias a continuar seguramente la charla otro día. Fernando, muchas gracias. A ustedes también por el espacio que tienen para nosotros. Gracias, profesor Resquia.